Listo, ya empezó a grabar. Entonces empezamos otra vez desde el inicio, volvemos a repetir. Entonces, con respecto a las preguntas que algunos estudiantes formularon en el foro de interacción, una de las preguntas, les voy a compartir mi pantalla. Una de las preguntas fue que me decía que con respecto al taller, al punto 2, donde decía que identificara el propósito de cada fase, me refiero en este pregunta, me refiero a identificar o escribir el objetivo de cada fase. Entonces, cada fase tiene un objetivo tanto mecánico como físico. Físico sería de pronto alcanzar alcanzar el mayor punto de elevación. Mecánico sería poder recolectar mayor energía potencial. Es un ejemplo, ¿listo? Entonces, me refiero, cuando digo propósito, me refiero es al objetivo de cada fase. La otra pregunta que tenía Catherine era cómo se entregaba el trabajo. Entonces, si se tenía que hacer un video de los puntos que estaba haciendo y enviarlo, no. La idea es hacerlo como ella dice, con foto. Se descarga la foto por medio del Kinovea, se pone en el Word y pues escribe debajo lo que se tenga que decir. Igual con las gráficas. Ya es como vamos a trabajar en el 8, en el 9, realmente en el 9 pues saca una de la gráfica, pero vamos a hacerlo pues en las dos. En el 8 la idea es sacar la información, ponerla en Excel y pasar esa gráfica a Word. Entonces la idea es que todos las fotos y las gráficas queden en el Word. ¿Listo? Para, primero, facilidad mía y pues para que no suba mucho el peso del documento. Esas eran las preguntas que tenía ella. Hay otra pregunta de Miller que me dice que en el primer punto hay que mostrar la imagen del gesto en cada fase. Entonces yo lo que yo les hice fue decirles qué fase es, ¿sí? En el... Profesor, Sí, señor. yo en ese punto lo hice fue tomar capturas, así la secuencia, como secuenciar el gesto en captura, mediante captura, no sé si esté bien. Bien, en el primer punto es eso, tratar en la imagen, puede ser con una secuencia de fotos o simplemente con dos fotos para cada fase, desde donde inicia hasta donde termina, de donde inicia hasta donde termina. Entonces ahí serían dos, cuatro, seis fotos que necesitaría mínimo. Si pones más, pues no hay problema. Pero en el momento que digo que pues divida el gesto en las fases, es poner una foto inicial y una foto final de cada fase. ¿Listo? Ahí están de todos modos las cuatro fases descritas. El otro punto que me decía Miller era que cómo sabía el tiempo. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita, les voy a mostrar cómo se hace el tiempo, cómo se llevaría el tiempo para identificar la velocidad, las diferentes velocidades. Entonces, si les parece, voy a mostrarles primero el Kinovea 9.1, donde tiene muchas más funciones que el otro lado. No se preocupen si no pueden darle la vuelta al video. Ya les voy a mostrar qué podemos hacer en ese caso. Listo, entonces el primer punto pues sería identificar de dónde inicia hasta dónde termina la primera fase. La primera fase nos dice que es la fase excéntrica, es un movimiento descendente, rápido y continuo, dobla las rodillas desde el bípedo hasta alcanzar la posición más baja del centro de masa. Entonces busquemos esa posición acá, entonces más o menos iniciaría, buscamos donde la persona esté completamente posicionada para iniciar, que será más o menos esta, ¿sí ven? Ahí va a empezar a hacer la posición. Entonces ahí podríamos tomar una foto. Entonces para tomar la foto nos vamos a archivo, que apenas le damos aquí clic derecho sobre la imagen, le damos guardar imagen y le ponemos, puede ser fase 1.1 y la guardamos donde la encontremos. Guardar, ahí ya nos va a quedar guardada la imagen. Listo, ya tendríamos la primera parte del primer punto. Buscamos la segunda foto donde termina esa. Entonces dice que es donde el centro de masa se descende lo máximo posible. Entonces buscamos donde la persona llega a lo máximo
ahí. ¿Listo? Uno para atrás, ahí. Entonces, igual, damos archivo, no, qué mentira, clic derecho, guardar imagen, le ponemos fase 1.2 y guardar. Entonces, allá tendríamos del taller, tendríamos la edición del gesto en la fase excéntrica. Entonces, eso sería el punto A. Pero una pregunta. Sí, señor. Yo, digamos, en esa fase excéntrica solo coloqué la última que usted hizo, que es cuando él hace la flexión como tal, no al inicio. Sí. ¿Es necesario colocar la otra? Pues sería bueno, no iniciar en la primera fase, pues no pasa tanto el problema. Sería bueno hacerlo con las otras y tener dos imágenes, ¿listo? Porque es que yo, digamos, yo hice dos imágenes, Sí. pero específicamente en la fase de vuelo, que dice que Ajá. una cuando encuentre el punto más alto y dos cuando ya esté tocando el piso, los Sí. pies como tal. Lo que les digo, tratemos de poner mínimo dos y si necesitan más de dos en alguna fase como en la de vuelo, pues pongan dos, pero por lo menos dos, ¿listo? Dos en cada una de los puntos. Ah, listo, vale. Entonces ahí Profe, ya muy buenas tendríamos, tardes, ¿cómo sí, está? señor, bien, bien. Profe, es que hay compañeros hablando por el chat, entonces pues no sé. Venga, mira, vamos a ver qué nos dicen. Todos me están diciendo, podría volver a repetir, gracias, profe. Yo lo hice en video, los seguimientos de cada, cuando empieza una trayectoria. Entonces lo hizo por video. Entonces la idea es que lo hizo por video, pero entonces si ustedes ven, yo les estoy preguntando que en las gráficas, en el punto 3 nos dice que en las gráficas tenemos que identificar cada fase. Entonces no sé cómo lo habrá hecho por video para identificar cada fase en cada gráfica. Entonces si puede, solo tiene que tomar pantallazo de cada una de ese video para poderlo ver, ¿listo? Mejor o lo voy a recibir en video no porque pues nos va a pesar mucho el momento de subirlo. Háganlo en Word, por favor. Entonces cogen ese video y pueden hacer un fotograma de los puntos más importantes, no tampoco un chorrero de fotogramas, sino los puntos importantes para el análisis. Esa sería la pregunta que hizo Oscar Javier. Ese dibujo lo podemos convertir en PDF para que nos quede más pesado. Claro, mejor aún. Listo, entonces ya tendríamos alguna pregunta con la primera pregunta y ya pues sería hacerlo con cada una de las fases. Profe, si yo tengo una pregunta con respecto al punto uno, ¿las fases se tienen que explicar o solo se tienen que tomar los pantallazos Por o ahora las imágenes? solo tomar los pantallazos porque pues ahí está, yo les dejé la explicación para que puedan identificarlo mejor. Entonces no hay Ok, profe, necesidad gracias. de explicarlos. Entonces ahí simplemente sería poner dos fotos mínimo para cada fase y asignarles la fase correcta. El siguiente punto es que dice dos, en la fase excéntrica, concéntrica y de aterrizaje, analice. Entonces ahí la única fase que quedamos por fuera es la fase de vuelo. Entonces lo primero que hay que identificar es el propósito de cada fase. Entonces miremos la fase 1, que es la fase excéntrica. Entonces, ¿cuál sería el propósito, se puede decir, mecánico o físico de esa fase? Entonces traten de llevar los conceptos que hemos visto en la clase. Entonces, uno de los puntos importantes es el centro de masa, ¿cierto? Entonces, uno de los objetivos de esa fase sería descender el centro de masa al máximo punto, ¿cierto? Otro objetivo, ya más de pronto hablando de físico anatómico o biomecánico, sería empezar con el ciclo de acortamiento-estiramiento o acumulamiento también de energía potencial. Eso sería más biomecánico. Eso sería el objetivo o el propósito de esta fase. ¿Para qué él está haciendo ese movimiento? ¿Con qué objetivo en la mente lo está haciendo? ¿Listo? Igual se repetiría con cada uno de las tres. Entonces, con la fase concéntrica, mirar qué va a hacer en esa fase o qué está logrando con esa fase.
en la fase de aterrizaje que necesita hacer o para qué está haciendo ese movimiento. Entonces tratar de poner ese movimiento que está haciendo él en unas palabras, se pueden decir, objetivas con respecto a la mecánica y a la biomecánica del gesto. Entonces hacerlo igual con cada una de las fases. Luego, el punto B2 nos dice pues hallar la velocidad angular promedio. Entonces nos dice que tenemos que hacerlo en 3 articulaciones, todas de miembro inferior. Entonces vamos a empezar con la articulación coxofemoral. ¿Por qué articulación está conformada o por qué hueso está conformado la articulación coxofemoral? Profe, básicamente sería la cadera, ¿no? Sí, pero ¿qué huesos están ahí en la cadera? Pues estaría finalmente estaría el sacro, estaría, ay, no sé, se me olvidó. Entonces tenemos la pelvis y la pelvis específicamente el acetábulo, ¿listo? El acetábulo es la parte cóncava de la articulación coxofemoral y la otra parte pues sería el fémur, específicamente la cabeza del fémur. Entonces hay que tratar de hacer ese análisis, pues no se los pedí como tal, pero la idea es que ustedes lo hagan en cada uno de los momentos. Entonces vamos a empezar a analizar. Para empezar a analizar cualquier tipo de video o cualquier tipo de variable en el que no vea, tenemos que hacer un calibraje de las medidas. Entonces seleccionamos la línea, seleccionamos la medida que conozcamos, ya saben, puede ser o el metro en la pared o la altura de la persona, si la conocemos. Nos paramos nuevamente sobre la línea, le damos clic derecho, nos aparecen estas opciones, vamos a calibrar. En calibrar vamos a poner la medida correspondiente en centímetros, en este caso sería 100 centímetros, le damos aplicar. Luego, ya después de que tengamos calibrado, vamos a empezar con el primer punto, que son los ángulos. Entonces, bueno, nuevamente buscamos la imagen inicial de donde empieza el gesto. Buscamos donde la persona esté completamente derecha para empezar. Antes de esta, ahí. Entonces, cogemos la opción ángulo, seleccionamos, ponemos la idea es que ojalá poder tener un marcador en la persona para poderlo identificar. Aquí a Andrés le faltó, o no sé si de pronto lo están viendo, el que iba sobre la cabeza del fémur, pero pues sirve de pronto la mano. Pues vamos a ponerlo aquí. Para buscar el ángulo, entonces no es necesario tener el ángulo específico de la cadera. ¿A qué me refiero? Si estuviéramos mirando la cadera, aquí estaría en 0, ¿cierto? Este sería el ángulo de verdad, 0, ¿sí? Como solo lo necesitamos es para propósitos físicos, entonces vamos a hacerlo un poco más visible y vamos a decir que empezó buscamos otro punto de referencia. Es mejor dejarlo siempre en positivo. Si le sale negativo, le cambiamos acá otra vez clic derecho sobre el círculo, sobre el ángulo, y le damos antihorario. Inmediatamente nos va a cambiar a positivo. Entonces tenemos el primero, como lo estamos haciendo con el software 9, entonces pues le podemos dar o nos da la oportunidad de darle clic derecho arriba, darle seguimiento, iniciar seguimiento, y nos va a dar el ángulo durante todo el movimiento. Entonces le doy play, póngale cuidado lo que va a pasar, de pronto se va a perder el ángulo en algunos momentos. Entonces le doy arrancar. Bien, ahí se perdió otra vez. Ahí completamente se perdió. ¿Por qué pasa eso? Porque faltaron algunos puntos específicos de la marcación. Entonces lo que se hace es, se pone en el inicio, seleccionando el punto donde lo tomamos, y empezamos a correrlo despacio. Entonces él se va a ir moviendo.
Apenas veamos, le vamos dando ahí, avanzando cuadro por cuadro. Apenas veamos que se pierde, ahí se perdió un poco. Cogemos y lo ubicamos nuevamente donde tiene que estar. Y seguimos. Ahí se perdió otra vez. Acá se perdió, ahí estaba bien. Acá se perdió. Lo volvemos a acomodar. A esto me refería a algunos que me preguntaban que qué tan importante era la marcación. Entonces la marcación lo que nos va a hacer es ahorrar este trabajo manual. Aquí se perdió otra vez, entonces se agarra, punto final, y se pasa al punto donde lo habíamos ubicado inicialmente. Seguimos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, yo lo hice, digamos, de la manera que usted lo está haciendo y tomé también los ángulos desde la cabeza del fémur hasta Sí. el meolo lateral. Me dan los mismos ángulos y no se me pierde, digamos, la marca. Pero ahí tú estás analizando otra articulación, no la coxofemoral, si te entiendo. O sea, tú me estás diciendo que tomaste el ángulo, el centro sería la rodilla, si estoy entendiéndote, Sí, señor. pero ahí tú estás haciendo es el punto, tú estás respondiendo a la articulación femorotibial, no estás respondiendo a la articulación coxofemoral, Ah, listo, profe. ¿vale? Entonces seguimos. Entonces esto es, para esto es que sirve las marcaciones, para que nos evitemos hacer este montón de cambios. Listo. Profe, Esto en el caso. si me Esto es en el, soy sí, señor, o dígame. sea, porque es que estoy haciendo, trato de cogerlo del ángulo desde la rodilla hasta arriba del hombro y siempre me marca lo mismo, o tengo que marcar primero en la cadera y ahí sí en el hombro, o como eso se me hace ahí. Si quiere, me puede compartir su pantalla y me dice qué es lo que está pasando, por favor, es que no lo entiendo muy bien así. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla un momento mientras veamos la pantalla del compañero. No, pero yo estoy haciéndolo en otro computador. Espérame, entonces, porque ya, sí, porque es que el computador donde tengo sí. donde estoy viendo la clase no es el mismo. Bueno, voy a seguir mientras tú me muestras porque no te puedo, no entiendo muy bien a qué te refieres. Todo lo que estoy haciendo es en el caso del software 9.1, ¿listo? Ahorita miramos en el 8 cómo lo haríamos. Entonces vamos primero, pues ahora vamos a mirar solo la primera fase, ¿listo? Entonces la primera fase queda acá, hasta ahí. Para detener hasta ese momento, pues le damos aquí finalizar seguimiento. Y pues vamos a ver cómo quedó esta grabación. Entonces empieza acá. Hasta ahí lo seguimos, ¿listo? Entonces con esa información nos vamos a herramientas y le damos gráfico cinemática angular. Él nos va a mostrar la gráfica que sacó de los ángulos, solo de la articulación coxofemoral. Entonces podríamos descargarla y tratar de identificar según el tiempo los ángulos de cuál estaríamos hablando. Ahora vamos a mirarlo en el... Ahora bien, digamos, ahí sacaríamos la gráfica, pero ahí no les estoy preguntando gráfica, ¿cierto? Solo les estoy preguntando la velocidad angular. Entonces lo que tendríamos que hacer es ver el ángulo final, que es este, 95 grados, y el ángulo inicial, que es 180. ¿Cuál era la fórmula de velocidad angular? Ángulo final menos ángulo inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Perfecto. Entonces, ahí va la pregunta que nos decía uno de los compañeros de cómo sabemos el tiempo. Entonces, para saber el tiempo, vamos a darle cronómetro, lo ponemos en cualquier parte, acá, le damos clic derecho desde donde queremos medir.
Entonces queremos medir desde acá nomás. Entonces clic derecho sobre el cronómetro, le damos iniciar cronómetro y vamos a buscar hasta dónde queremos que llegue. Y la inicial sería 0, ¿cierto, profe? Sí, señor, el inicial sería 0 siempre. Si vamos a analizar el fase por fase. Este sería el final. Entonces, si ven, es un segundo casi completo que dura en hacer ese movimiento. Entonces, lo que haríamos es reemplazar estos ángulos. La idea es que ustedes tomen un pantallazo del ángulo inicial con el tiempo, que sería, entonces, toman un pantallazo donde salga el cronómetro con el 0 y el ángulo inicial con el 180. Luego vamos al ángulo final de esa fase, que es el 95, y toman el pantallazo, ángulo final de la primera fase con el tiempo final de la primera fase. Lo simple es pasar esos datos al Word y pues hacer la operación según la fórmula de aceleración angular. Entonces, Profe, dime. digamos ahí en el taller tú colocaste que hallar perdón, espera que me perdí. ¿A dónde era que Aquí está, ahí está iba el a taller. preguntar? Em, espérame porque no lo, espérame. Bueno, acá la velocidad angular promedio. Entonces ahí fue donde yo me perdí porque digamos que busqué que era la velocidad promedio y era como pues el promedio de los ángulos que se tienen en ese movimiento. Entonces, Sí. digamos que ahí no sé si digamos la fórmula es la misma, o sea, la velocidad angular y ya, o es otra fórmula, sí, o sea, ahí me fue donde me perdí. No, es la velocidad angular. Lo que estamos haciendo es tratar de simplificarlo, ¿sí? Estamos buscando solo, como estamos analizando una fase de ese gesto, pues necesitamos el ángulo inicial y el ángulo final. Solo necesitamos dos ángulos. Entonces sería la Ah, misma ok. fórmula de ángulo final. Entonces lo Ah, que listo. ustedes harían es con esas dos imágenes cambiar los datos acá. Entonces pondrían 180 menos 95 dividido 0 menos 1. Eso les daría la velocidad angular en grados de la articulación coxofemoral en la fase excéntrica. ¿Listo? Listo, profe. Profe, digamos ahí, yo estoy haciendo el ejercicio así como tú lo estás haciendo y bueno, el tiempo inicial sería 0 segundos, ¿cierto? Sí. Menos el final, que Qué pena. sería No, qué pena. Te lo dije, es el primero. Es qué pena. Primero la fórmula es ángulo final menos ángulo inicial. Entonces sería ah, ok. 95 menos 105. Y la abajo va también el tiempo final menos el tiempo inicial, que sería 1 menos 0, que pues queda en 1. Ah, ok, profe. Entonces, en el mío, digamos, el final me dan el cronómetro 0,83. ¿Sí estaría bien? O sea, ¿sí? Sí, no pasa nada. Dos, Ah, esa es la idea. O sea, esa es la idea de poder hacer esto. No todos van a moverse con la misma velocidad. Habrán unos que lo hagan más rápido, habrán otros que lo hagan más rápido, y en eso es para eso es que estamos haciendo este análisis, para después poder comparar o que ustedes puedan comparar diferentes deportistas. Entonces, no necesariamente listo. tiene que ser un segundo o que un segundo esté bien. Puede ser cualquier Ah, bueno, tiempo profe. desde que tomen los puntos que son. Entonces, ahí Vale, ya, profe. ya estaremos, ¿vale? Ahí ya estaríamos solucionando el punto 2, la parte B, la B1, que es la articulación coxofemoral. Luego harían lo mismo en esa misma fase, entonces quitemos este ángulo. Para quitarlo lo pueden borrar, darle clic derecho y borrar para que no se confundan. Acá vamos nuevamente desde donde marcamos. Vamos ahora con la articulación femorotibial. Entonces, ¿qué articulación sería esa? Sería la de la rodilla. ¿Cuántas articulaciones componen la articulación de la rodilla? ¿Cuántas y cuáles?
Profe, serían dos, la femorotibial y la femoroperonea. No, iba bien, no, iba, entonces vamos, femorotibial y la femororotuliana. ¿Listo? El Vale, fémur, vale, no el fémur no alcanza a tocar el peroné. Entonces serían esas dos, la tibiofemoral y la femororotuliana. Entonces vamos a ubicar ahí. El punto central del ángulo pues sería en la parte central de la rodilla donde está el marcador naranja. Entonces igual podríamos poner un punto sobre la articulación, sobre el trocánter mayor y el otro sobre el maleolo. Entonces ahí ya arrancó con una flexión, una semiflexión. Marcamos ese punto, si queremos hacerlo seguimiento, o como lo que vimos es que es sencillo hacerlo, poner un ángulo acá y buscar otro ángulo. Entonces dejamos ese ahí, no nos importa que se desaparezca. Buscamos la posición más baja del centro de gravedad según la descripción y el propósito que le demos a la primera fase, que es esa, y vamos a poner el otro ángulo. ¿Dónde iría el punto central? En la articulación femorotibial, uno de los brazos sobre el maleolo externo y el otro sobre la articulación coxofemoral o sobre la cabeza del fémur. Más o menos estaría acá. Entonces ya tendríamos nuevamente la imagen. El tiempo siempre va a ser el mismo porque estamos tomando la misma fase. Entonces la misma fase va a empezar siempre en tiempo cero y va a terminar en el tiempo que nos diga. Entonces esa parte del tiempo pues no debería variar en estos ángulos si estamos analizando la misma fase. Entonces nuevamente reemplazaríamos 91 grados menos 178 grados dividido 1 y ahí nos daría la respuesta al segundo punto del B, que sería la femorotibial. Igual con la articulación tibio-astragalina. Entonces vamos nuevamente aquí, no vean. Este procedimiento lo pueden hacer igual en el 8.15. Entonces, si quiero, vamos a quitar esto. Lo pueden hacer si quieres uno por uno o meter todos en una foto, aunque de pronto se ve un poco desordenada. Nuevamente, acá pondríamos punto 1 en el maleolo. El otro podría ir en la articulación metacarpofalángica. El otro punto iría a la rodilla. Ahí quedaría uno. ¿Listo? Esa sería la flexión con la que arranca, que supuestamente estaría más o menos en neutro. Punto inicial. Vamos donde habíamos puesto el último punto. Quitamos este. Eliminar. Y lo reemplazamos por la articulación del tobillo. Igual a la punta del pie y a la rodilla. Allá quedaría. Entonces simplemente otra vez sería hacer el mismo procedimiento. 79, pantallazo, 79 menos 112 dividido un segundo porque no va a variar el segundo porque estamos analizando la misma fase. Se corrió un poquito. Ahí. ¿Listo? Entonces ahí ya con esas 3 fotos, con esas 6 fotos y reemplazando la fórmula que sabemos ya de velocidad angular, tendríamos los 3 puntos de la fase de excéntrica. Igual ustedes lo van a repetir con la fase concéntrica, la fase de aterrizaje. Intenten hacer ese ejercicio que les estoy diciendo. Mirar qué articulaciones y mirar qué articulaciones la conforman y los puntos que tendrían que tomar de referencia. ¿Alguna pregunta? Que toca hacer eso para cada fase del movimiento, ¿sí? Mira, tienes que leer. Aquí dice que solo son 3 fases en las que hay que hacer eso. En la Sí. excéntrica, concéntrica y aterrizaje. Sí, ya. Hay que hacer eso en cada una. Listo, profe. Fue rápido. ¿En cuánto me demoré haciendo eso? Nada. En un momentico. Sí, señora. Vamos con el punto C. Aquí dice, identifique los músculos agonistas de cada movimiento. Igual, hay que hacerlo fase por fase. Entonces vamos con la fase, igual vamos a trabajar en la fase excéntrica. Vamos a indicar qué músculos están primero trabajando. Entonces miremos. Vamos acá. Voy a pasarlo parte por parte para que ustedes traten de verlo.
Entonces, lo que yo recomendaría es primero ver el video completo y luego ver fase por fase también completa. Entonces, vamos a ver la primera fase. Quiero que traten de identificar qué músculos son los que se activan. ¿Listo? Vamos. ¿Qué músculos activaron? ¿O qué músculos usó para hacer ese movimiento? Por ahora solo miremos miembro inferior, ¿listo? Para no complejizar mucho el análisis. Los cuádriceps, profe, el cuádriceps y el glúteo. Cuando tú haces una flexión, hay qué movimientos. Entonces, lo bueno es, primero, lo que le recomiendo es, primero, mirar qué movimiento está haciendo. Está haciendo una flexión de cadera, una flexión de rodilla y una dorsiflexión. ¿Qué músculo hace la flexión de cadera? Ah, no. Empecemos desde arriba. ¿Qué músculos hace la flexión de cadera? No, espera, están bien, pero quiero que lo hagamos en orden. ¿Qué músculo actúa en la flexión de cadera? Psoas ilíaco. Correcto. Psoas ilíaco, sí. Perfecto. Entonces, ahí, ese sería el principal. Obviamente hay muchos que están participando, pero vamos a identificar por lo menos uno por movimiento, por articulación y por movimiento. Entonces, en la flexión de cadera, está actuando el psoas ilíaco para hacer la flexión. ¿Sí? Sí. ¿Y tibial anterior? Espera, vamos. ¿Qué articulación sigue ahí? La de la rodilla. ¿Qué músculo hace flexión de rodilla? La flexión. ¿Ah? Profe, es el isquiotibial. Correcto. Entonces, no es ahí estás nombrando un grupo de músculos, pero está bien. Ese isquiotibial vale. Entonces, el grupo isquiotibial está haciendo la flexión de rodilla. Entonces, ¿por qué se llama isquiotibial o cómo van a verlo? ¿Para qué es importante esto? Para saber cómo vamos a ubicar el vector. Isquiotibial porque va desde el isquion hasta la tibia. Ahí tienen ya fácil el origen y la inserción. Vamos con la articulación de el tobillo, que ahí está haciendo un movimiento de dorsiflexión. ¿Alguien ya había dicho cuál era el músculo? ¿Cuál era? Repítalo. ¿Qué músculo hace platiflexión? Entonces ¿El calcáneo? No, ese no es un músculo. No. Cuádriceps, profe, cuádriceps. No, estamos hablando de la dorsiflexión del tobillo. Tibial anterior, profe. Correcto, bien, tibial anterior. Entonces, ese sería el músculo que identificamos como el principal actor en este movimiento. Obviamente hay otros músculos. Aquí se está activando el cuádriceps, ¿sí? Para frenar el movimiento. Pero el que inicia el movimiento agonista principal sería el isquiotibial. Entonces, por lo menos un músculo por cada articulación y por cada movimiento igual en el ejercicio. Entonces, nos iríamos a nuestro taller y cogemos acá y ponemos que el músculo, los músculos en la primera fase que actúan sería el psoas ilíaco para la flexión de cadera, el isquiotibial para la flexión de rodilla y el tibial anterior para la dorsiflexión del tobillo. Eso sería todo igual con cada una de esas tres fases. Luego, vamos a asignar un vector de movimiento a cada uno de esos músculos. Profe, Entonces, una pregunta. dime. ¿Solamente se va a tener en cuenta miembros inferiores o también superiores No, para solo los miembros músculos? superiores. Solo miembros superiores. Ah, ok. Vale. Entonces, lo que tiene el salto en contramovimiento es que se trata de suprimir lo más posible la fuerza del tren superior. Entonces, por eso la orden es tratar de mantener el tronco erguido y las manos siempre sobre la cadera para suprimir pues, ese movimiento. Por eso les puse el movimiento de contramovimiento para simplificar un poco el análisis. Listo. Entonces, ya tendríamos, dime. Profe, dado el caso que yo ya he colocado algunos músculos de la parte superior, ¿no pasa nada? Pues no pasa nada. Pues yo voy a calificar miembro inferior. Si tú hiciste más, pues no te va a subir ni te va a bajar Sí, nada. yo lo pensé que era así, entonces lo hice así. Vale, entonces no importa, bien chévere. Listo, después de que identificamos cada uno de los movimientos, pues entonces vamos a dejar la
la foto final. ¿Listo? Solo para ubicar los vectores, vamos a utilizar solo la imagen final de cada una de las fases. Entonces esa sería la imagen final de la fase excéntrica. Entonces vamos a ubicar los vectores. En Kinovea 9.1, pues nos da la oportunidad de usar flechas. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar según el origen y la inserción y la longitud del músculo. Entonces, el origen del psoas ilíaco son el borde interno de las vértebras, más o menos T12 a L4, si no estoy mal. Entonces ponemos aquí más o menos el inicio y va a ir hasta la cabeza del fémur, que más o menos iría acá. Entonces ese vector sería pequeñito. Si le sale esta imagen, entonces podemos quitarle la etiqueta. Profe, ahí donde dice mostrar la medida. ¿Dónde? Guíeme. Dale clic derecho en la etiqueta nuevamente, profe. Y mostrar la medida. Ah, gracias. Perfecto. Bien, tiene 5 puntos. Vamos con el otro vector. Entonces, el otro vector y el otro músculo que habíamos dicho que actuaba era el isquiotibial. Entonces, cogemos el isquion y lo proyectamos hasta la tibia, que sería más o menos hasta acá. ¿Recuerdan por qué motivo iba en ese sentido la flecha? Entonces recuerden que para darle orientación a la flecha hay que mirar si el origen se está acercando a la inserción. Entonces, como el origen, que es, digamos, miremos el psoas, el origen es la columna, se está acercando a la cadera y no la cadera al psoas. Si la cadera estuviera libre y se estuviera acercando al psoas, pues el vector sería diferente, sería en contrario. Igual la pasa con el isquiotibial, lo que se está acercando es el isquion, más no la tibia. ¿Qué movimiento sería al contrario? Como si estuviéramos haciendo una extensión de pierna, de una extensión de cadera completa, entonces sería el vector contrario. Miremos el tibial, entonces igual se está acercando el origen, que es la tuberosidad de la tibia, a la inserción, que son los metatarsanos. Entonces cogemos igual, tibia, tuberosidad de la tibia, y jalamos. Sería así, ¿cierto? Porque no va al tobillo, sino a los metatarsanos. Acá sería. El siguiente punto, entonces, ya tenemos músculos identificados, tenemos los vectores de movimiento para cada músculo identificado, y nos dice halle el vector resultante. Entonces, vamos a hallar ese vector resultante de forma gráfica, ¿listo? Entonces, aquí de pronto es un poco difícil. Ya les voy a mostrar cuál otra opción hay, pero se los voy a hacer. Entonces, la idea es hacer la ley de cabeza-cola. Si se acuerdan, era unir los vectores según la cabeza y la cola. Entonces, y en el orden que va. Entonces, tratamos de coger este. Entonces, cogemos la manito para que no nos moleste. Lo jalo, lo pongo en la cola del otro vector, jalo este, lo pongo en la cabeza del otro vector, y ¿cómo se medía? ¿Cómo se hacía? Entonces, el vector resultante va a ser el que une la cola de uno con la cabeza del otro. Entonces, este vector podemos cambiarle el color. No, ahí no se hace. Pongámosle uno rojo y le vamos a aplicar. Entonces, ese vector rojo sería el vector resultante. ¿Qué nos dice ese vector resultante? Nos dice que el movimiento se está haciendo o el centro de masa del movimiento se está haciendo hacia abajo y hacia adelante. Para eso sirve el vector resultante, para ver todos esos músculos en qué dirección están trabajando conjuntamente. Entonces ahí tendríamos ya el punto completo de la primera fase, que es la fase excéntrica, todo el punto C. Eso se tendría que hacer con
con la fase concéntrica y con la fase de aterrizaje. ¿Preguntas hasta ahí? El 8.15 no tiene la posibilidad de poner las flechitas. Ya ahorita les muestro cómo lo haríamos. Primero vamos a hacer aquí todo con el 9 y luego miramos el otro. O miremoslo de una vez para que no nos atrasemos. Profesor, una pregunta. Sí, señor. La fase concéntrica es hasta que ya suelta, o sea, ya hasta que ya no toca el piso, ¿cierto? La concéntrica. Sí, la que sigue, sí. Sí, entonces, mira, le vamos a ver qué dice la fase concéntrica. Impulso vertical desde la posición más baja, que sería entonces el inicial, la foto inicial de esa imagen sería esta. Y va hasta el despegue del suelo. Entonces va apenas se despega. Más o menos sería, no, pues les hago la tarea. ¿Listo? Más o menos sería hasta que se despega la tarea, hasta que se despega del piso. Búsquenlo y lo identifican. Ya es Miremos. donde se hallan los vectores, ¿cierto? En Sí, esa señor. última fase. En ese punto donde está completamente estirado, se puede decir. Ok, listo. Esa era La pregunta. Sí, señor. Vale, gracias. Vamos a ver cómo se haría si no tenemos ese tipo si no tenemos el 9.6, el 9.1, ¿cómo se haría? Entonces lo que se hace es coger esa imagen que habíamos guardado antes. Entonces yo lo había guardado como que por aquí, en el módulo 3. No. ¿Quién sabe dónde lo guardé? Ahí, profe, ahí está como fase 1, ahí abajito, ahí, esa es. Sí, pero es que me parece que era fase 1.2. Miremos a ver si es esta. Bueno, entonces sencillo, vamos a quitar todo esto, borramos. Entonces los que no tengan el 9.8, lo que van a hacer es simplemente, vamos a guardar esta imagen nuevamente. Un nombre para que no se nos olvide. Voy a buscarla. Le damos copiar y lo pueden hacer hasta en el mismo Word. Entonces vámonos a un Word. En Word o en PowerPoint se podría hacer este punto. Entonces ahí lo que hice fue copiar la imagen y pegarla. Entonces, si no tenemos la opción del 9.1, pues podemos usar las flechas que nos da cualquier aplicación de Microsoft
Entonces le damos a insertar, ya sea en PowerPoint o en como las flechitas, y haríamos lo mismo. Jalamos una flecha acá. La otra, hacerlo un poco más rápido. Acá. La otra. Acá. ¿Listo? Igual vamos a sumarlos. Los pueden sumar ahí mismo. Jalamos esto un poco más para atrás. Allá quedó. Cogemos otra flechita, le cambiamos el color. Esa no era. Desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Más o menos quedaría así. Entonces, también se puede hacer en otro programa, los que tienen el 8.1. Esa sería la forma de hacer el vector resultante. Entonces, lo que les digo, ¿para qué sirve ese vector resultante? Para poder hacer análisis de hacia dónde está llevando toda la energía o ese músculo hacia dónde está haciendo la acción completa. Entonces, cerramos esto. Vamos a borrar. Listo, ¿en qué punto vamos? Listo, ya habríamos hecho completamente la fase excéntrica, todo el punto 2. No me parece, pues, sí nos quita de pronto un poquito de tiempo, pero no es sencillo el análisis. De pronto se van a demorar, de pronto viendo y traten de demorarse mucho y pensar muy bien hacia dónde van los vectores. Siempre traten también de internalizar origen e inserción de los músculos. Vamos con el punto de la posición 3. Entonces la idea es posicionar el centro de masa. Entonces vamos a posicionar el centro de masa. Ya tenemos el punto inicial definido, que es acá donde inicia, punto 0. Para asignar, vamos a escoger el marcador de luz, que es este. Clic arriba. ¿Dónde está el centro de masa? Ya sabemos que está por delante de la columna vertebral, entre L5 y S2. Vamos a ponerlo en S3. Entonces más o menos quedaría por acá. ¿Qué más nos dice? Entonces ya ubicamos la posición del centro. Dice, analice e identifique cada fase en las gráficas. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer el seguimiento de ese centro de masa durante el gesto. Entonces, lo que se hace es, nuevamente, manito, clic derecho sobre esa marca de luz que hicimos, y le damos a dar seguimiento. Iniciar seguimiento. Vamos a quitar este. En el 8, si se hace de esa forma, ya vamos a mirar, si se pone la marca de luz. En este, no es necesario. Simplemente con la manito, vamos clic derecho, seguir trayectoria, y ahí sí nos va a dar la trayectoria. Entonces, lo ponemos a correr. Igual, se puede modificar manualmente. Vamos a ver por ahora, solo vamos a ver la primera fase. Entonces, vas aquí, arranca, y para. Listo. Entonces, simplemente la trayectoria que hizo fue esta. En este caso, si queremos generar las gráficas, aquí pues lo ideal sería... Trayectoria y Repite que se te está cortando, repítelo otra vez, por favor. le da seguir trayectoria y después, ¿qué se le da? A ver, devolvámonos. Quitemos esta, eliminar. Entonces nos paramos ahí, le damos clic derecho, seguir trayectoria, y ya te debe salir el cuadrado por defecto. Ahí lo que sigue es darle play. Vamos a darle a todo el video, play. Y ahí lo sigue. Ahí afortunadamente no se perdió en ningún momento. Si se pierde, o sea, si el punto se mueve para otro lado donde sabemos que no está el centro de masa, pues lo que tenemos que hacer es ir a ese punto y mover la gráfica. Se coge con la manito y se mueve al punto donde la necesitamos. Entonces, aquí, como tenemos el punto,
el 9 lo que se podría hacer es simplemente herramientas, gráfico lineal, y yo les estoy preguntando generar una gráfica de velocidad vertical. Entonces, buscamos aquí datos, velocidad vertical. Y ya tendríamos ese punto. Lo que habría que hacer en ese punto es lo que nos dice, identificar cada fase en esa gráfica. Entonces, ustedes lo pueden hacer haciendo el análisis, que la idea es hacer el análisis del movimiento vertical y tratar de asignarle a esta gráfica. Entonces vamos a exportarla. La copiamos en el portapapeles. Volví a cerrar el... Se copia en el portapapeles y se lleva a un Word cuando quiera abrir. Y se pega. Nos pasó fue todas las coordenadas. Profe, ahí dice copiar en el portapapeles de la parte de arriba. Tienes razón, ahí dice, tienes razón, aquí dice exportar datos y aquí dice exportar gráfica. Gracias, me evitaste un trabajo ahí. Copiar portapapeles. Pegar y les quedaría ya la gráfica. Lo que hay que hacer es se puede hacer con algún tipo de forma, tratar de identificar hasta dónde van. Podemos utilizar de pronto una de estas. Utilicemos esta. Entonces vamos a tratar de hallar desde dónde hasta dónde iría la fase concéntrica. Entonces, pues, lo podemos hacer de dos formas. Una mirando el tiempo. Una mirando el tiempo de dónde hasta dónde es el movimiento, pero pues eso no sería, pues no aprenderíamos mucho. La idea es, junto con esa gráfica, pues mirar. Entonces, si es una gráfica de velocidad vertical, esperaríamos que la velocidad más grande esté al momento de despegue. Y la velocidad, se puede decir, lenta, o que habíamos dicho que empezaba de 0 al segundo. Esa sería más o menos la primera fase, la concéntrica. Aquí le pondríamos un cuadro de texto. Algo así, y hacerlo así con cada una de las fases. Ahora quiero que veamos, o sea, esa es la parte fácil con el software 9.1. Con el 8, voy a compartir la pantalla del 8 para hacer primero esto, que es un poco más dispendioso, pero creo que van a aprender más. Igual lo harían con las otras gráficas. Entonces, nos dicen aceleración vertical. Entonces, igual ya tienen esa información, herramientas, gráfico lineal. Buscamos la aceleración vertical. Igual, exportamos y analizamos. Nos dice que mirar el de desplazamiento vertical. Vamos a herramientas, lineal. Buscamos velocidad, datos no nos interesa. Vamos con el desplazamiento vertical total. Este sería. Igual, se exporta y se analiza la gráfica. Se le pone cada fase, cada parte de ese gráfico a qué fase correspondería. Ahora bien, si no tienen entonces el Kinovea 9.1,
¿Ahí me escuchan? Sí. Entonces lo que vamos a hacer acá, les voy a compartir mi otra pantalla. Se me perdió. Creo que lo borré. Un momento, lo descargo nuevamente. ¿Listo?
Entonces ya tengo el video. Damos doble clic. A muchos les va a pasar esto, que la imagen quede hacia horizontal. Entonces, pues, o se puede con un programa externo dar la vuelta, o lo podemos trabajar así, que sería lo ideal. Igual, nuevamente volvemos a calibrar. Línea, clic derecho. Calibrar. Centímetros. Aplicar. Aquí es bueno, como no nos da la posibilidad de generar las gráficas automáticas, es bueno generar un sistema de coordenadas que nos permita tomar las medidas más exactamente. Entonces vamos a darle en cuadrícula. Simplemente es para, más que otra cosa, poner una línea de base. Entonces esa línea de base tiene que concordar donde la persona está poniendo la base. Ahí, ese sería el inicio de él. Entonces, para empezar acá, tendríamos que ver primero, o hacer primero el desplazamiento. Para generar todas las gráficas, hay que empezar primero por la gráfica de desplazamiento vertical. Entonces, lo que vamos a hacer es, buscamos nuevamente la posición que queremos iniciar, que sería esta. Aquí damos el marcador de luz, de cruz, qué pena. Ahí sí le damos, lo ponemos ahí. Ya identificamos el centro de masa. Entonces, vamos nuevamente con la línea. Y vamos a medir. Entonces, primero, la posición que arranca sería desde el piso hasta el centro de masa, que es lo que estamos midiendo. En este caso nos da este valor. Entonces, ese valor tenemos que ponerlo en una tabla de Excel para generar la gráfica manual. Entonces, ese sería el eje Y. Pondríamos el valor que era 123,96. Entonces, para las personas que no tienen, sería muy dispendioso ponerse a hacer cuadro por cuadro, o si lo hacen, sería perfecto para ustedes. Entonces, sería dispendioso tratar de hacer. Que se me olvidó decirles una cosa antes de eso. Entonces, pues ponemos el marcador de cruz, le damos clic derecho, persistente, aplicar. Nuevamente, antes de poner el sistema de coordenadas, lo pueden poner o ocultar. Y primero lo que le van a dar es seleccionar dónde estaría el centro de masa, clic derecho, seguimiento de trayectoria. Dejan que haga el seguimiento. Igual aquí estuvimos de buenas y no se movió el marcador. Paramos. Entonces ya nos va a quedar ese marcador durante todo el movimiento.
Ahora sí podríamos volver a hacer visible la cuadrícula y vamos a medir los puntos. Entonces, con la aplicación de la línea desde la base, una línea lo más recta posible, para eso sirve la cuadrícula, hasta el centro de masa. Entonces aquí cambia un poco, es 124,60. Una coordenada. Igual este sería el tiempo. Le damos de una vez iniciar al cronómetro. Sería el tiempo, aquí sería tiempo 0. Entonces lo que les decía es que sería de pronto un poco dispendioso hacer cuadro por cuadro, aunque tampoco es mucho trabajo. Pero para los que tienen el Kinovea 8.15, lo que van a hacer es solo analizar el punto inicial de la fase y el punto final de la fase. Entonces llegamos ahí. Ese sería el punto final de la fase. Un poquito más abajo. Ahí. Igual nuevamente cogemos la línea para medir. Desde la base que identificamos con la cuadrícula y la jalamos hasta el centro de masa que identificamos en la persona. Nos da una medida de 85. Cogemos esa medida y la ponemos acá, 85. Nos falta la medida del tiempo y el tiempo nos dice que está en 99 segundos. 0,99 segundos, ¿listo? Aquí si ponen 99 quedaría mal, tienen que poner el 0. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos una parte de la gráfica. Seguiríamos con la siguiente, que sería de ahí hasta donde despega. No, antes. Ahí. Nuevamente medimos una línea desde la base hasta el centro de masa, 137.79, 137.79, y miramos el tiempo, 1.26, 1,26. Luego vamos a la siguiente parte de la fase, que es donde ya alcanza la máxima elevación, es esa. Nuevamente medimos desde la base que identificamos con la cuadrícula hasta el centro de masa, 165.70. Damos el tiempo, 1.49. Y vamos a donde baja otra vez. Ahí toca. Medimos nuevamente. 134.4. Y en el tiempo, 1.73. Seguimos a la siguiente postura de la fase de aterrizaje. Y es donde vuelve a caer. Más o menos ahí. Medimos. $91.47. ¿Y en qué tiempo? En el 2.16. La última pues sería cuando vuelve a tomar su postura normal. Medimos la última vez. $122.8. Y en el tiempo, 2.76. Listo, ya con eso los que tienen el 8.11 sería suficiente. Lo que van a hacer es generar una gráfica. Seleccionan, van a insertar, y vamos a seleccionar
la gráfica de dispersión de puntos. Escojamos esta para que se vean los puntos. Y nos va a dar este tipo de gráfica. Igual lo que tiene que hacer es exportar esta gráfica a un Word y ponerle etiquetas a cada fase. Lo que sí tienen que hacer es, con estos valores, hallar las velocidades. Entonces, hagamos acá el ensayo. Entonces, la primera velocidad vertical, la fórmula de la velocidad es igual que la velocidad angular, que sería, entonces podemos poner una fórmula, igual, paréntesis, velocidad final, menos velocidad inicial, qué pena, posición inicial menos posición final, esto dividido el tiempo, podemos abrir paréntesis, el tiempo final menos el tiempo inicial, vamos, y nos daría la velocidad. Podríamos jalar y nos daría las velocidades correspondientes. Lo siguiente sería graficarlo. Igual se selecciona, insertar, vamos a escoger otra gráfica de puntos y nos daría la gráfica de la velocidad. Igual hay que tratar de identificar los patrones, igual lo hacen con la aceleración, modifican la fórmula para utilizar aceleración a partir de esto, de estos valores de velocidad. Entonces el orden es primero desplazamiento vertical, luego velocidad vertical y finalmente velocidad y finalmente aceleración vertical. ¿Preguntas sobre esto? Todo súper claro, profe. Listo, entonces eso para las personas que no tienen el... Un momento, me voy a pasar al otro computador. Eso sería para las personas que tienen el Kinovea .8. Entonces la idea es que pues no nos permite generar gráficas automáticas, pero sí nos permite tomar las medidas necesarias para hallar las diferentes gráficas que les solicito. Entonces con eso habríamos encontrado la gráfica de desplazamiento, que ese sería el orden de verdad, gráfica de desplazamiento, luego gráfica de velocidad y finalmente la gráfica de aceleración, y ponerle a cada gráfica pues una etiqueta que identifique de dónde hasta dónde iría cada una de las fases, así sí, aquí sí las 4 fases. Y el último punto pues es a partir de todo ese análisis tratar de encontrar en qué está mal la persona y en qué podríamos ayudar a entrenarlo. Entonces nos dice que con la información recolectada concluya en qué mejorar y entrenar al sujeto analizado con respecto al salto. Entonces aquí que pueden ver Profe, qué pena molestarlo, es que creo que no ha compartido la pantalla, no sé si solo me pasa a mí, pero no se está viendo nada. Ah, sí señor, tiene razón. No lo había compartido. Entonces, con lo que acabamos de hacer, ya tendríamos tanto para el software 9.1 como para el
para Kinovea 8.15, tendríamos la forma de generar las gráficas de velocidad, aceleración y desplazamiento. Lo que les decía es que el orden para hacerlo en cualquier, se puede decir, lógico, y para hacerlo en el Kinovea.15 es primero gráfica de desplazamiento. Con esos datos podemos sacar la gráfica de velocidad, y con esos datos de velocidad podemos sacar la gráfica de aceleración. Lo único que hay que hacer es poner la etiqueta para identificar de dónde hasta dónde pues iría cada una de las fases. Y finalmente lo que se tiene que hacer en el cuarto punto es como una conclusión general con todos esos datos que analizamos. Entonces, lo que vamos a hacer es concluir cómo puede mejorar esa persona o en qué debe mejorar. O sea, si tiene un salto muy bajito, si no si no bajó el centro de gravedad lo suficiente. Hay que ver esos pequeños detalles. Si acomodó de pronto, no está dentro específicamente o explícitamente dentro de los puntos, pero hay que ver si al momento de aterrizar lo hace con un pie, si lo hace con los dos. Hay que ver esos pequeños detalles y poderlo plasmar en un pequeño párrafo donde destaquen esas falencias, y también cómo se podrían, no necesito que hagan un plan de prescripción, sino decir qué tipo de fuerza podrían entrenar, o qué tipo en qué parte, en qué fase específica tendría que mejorar. Un ejemplo sería en este mismo ejemplo que les digo, que en el aterrizaje, si aterriza con un solo pie, si se balancea al caer, ese tipo de cosas tienen que verlo y proponer algo para mejorarlo. Eso sería todo el taller. Sé que suena largo, pero yo sé que les va a servir para de pronto poner más tangibles los conocimientos que vimos durante este módulo. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, digamos, el de los vectores solamente es el final de las tres fases que nos estás pidiendo, ¿sí? O sea, el final, digamos, de la fase excéntrica, el final de la concéntrica y la de aterrizaje, ¿sí? Sí, el punto C, que dice que identificar los músculos y asignar vectores y vectores resultantes, solo se hace con con la imagen final de cada una de las tres fases. Disculpe, para allá el centro de masa es con el marcador, es que se le da, ¿cierto? Sí, primero tienes que, para generar en los dos, tienes que primero darle clic derecho, no es necesario con el marcador, solo con la manito le das clic derecho. Ahora miramos. Borremos este. Entonces, para generar ese tanto en el Kinovea 9 como en el 8, simplemente cogemos la manito, seleccionamos dónde creemos que está el centro de masa, clic derecho, seguir trayectoria, y le damos play. ¿A eso te refieres? Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Profe, ¿para cuándo es eso? ¿El trabajo? ¿Para cuándo es? La idea es que este módulo se acaba el viernes, y pues yo tengo que pasar las notas a más tardar el lunes. Entonces tienen para hacer esto hasta el sábado. Listo, vale. No sé si tienen algunas dudas con respecto al resto de temas. Profe, es que en la plataforma aparece con fecha de 1 de mayo, el viernes. ¿Me sé, pone la fecha para el 2? Sí, yo la alargo. Ok, profe. ¿Dudas con respecto a lo otro? De todos modos, pues yo les doy las notas antes de pasarlas. Antes de pasarlas yo se las paso. Yo esperaría podérselas pasar el domingo para que ustedes puedan de pronto mirar que estén bien. Uno muchas veces se equivoca, o pues si no están conforme con una nota, pues me lo hacen saber. Y antes de pasarla, pues la idea es que ustedes me hagan como que me den el visto bueno, que se están conformes con esa nota. Entonces, pues yo me comprometo con ustedes a entregarles las notas a ustedes el domingo. Si ustedes entregaron este taller el sábado, si todos lo entregaron, se las entrego el domingo para que ustedes las miren, las revisen, y yo pueda pues pasar el reporte el día lunes a la coordinación. Muchachos, no sé si más preguntas o inquietudes. Profe, una pregunta, es que estoy hallando aquí la velocidad angular de la articulación coxofemoral,
Y digamos que el ángulo final sería 72, ¿sí? Menos el Sí, ángulo inicial, que sería 177, eso me da sí, negativo. correcto. Y el tiempo sería, el segundo sería el final, perdón, 0.83 y el inicial 0. Eso daría en positivo. Cuando hago la operación matemática, me da en negativo, ¿no Sí. importa? ¿O lo pongo en positivo? No, ¿sabes por qué te va a dar así? Porque estamos haciendo el análisis de los brazos de palanca largos. ¿A qué me refiero? Que cuando estamos poniendo la, el, el ángulo, ¿se están viendo mi pantalla, sí? Sí, profe. Lo que está pasando es que cuando ponemos el ángulo así largo, estamos viendo es el ángulo de los brazos de palanca, prácticamente estamos viendo el cuerpo en dos, entonces hay ángulos muy grandes iniciales. Si lo Sí. hiciéramos realmente como es, el ángulo inicial sería este, 0. Ok. Entonces por eso te va a dar negativo. Entonces no pasa si te da negativo y de pronto te va a dar error si haces la operación, pero lo que necesito es que por lo menos estén bien puestas o bien asignados los valores en la fórmula. Listo, profe. Y digamos que, bueno, entonces el resultado que me da es menos 126,5. ¿Lo coloco en negativo o lo coloco ya en positivo? Y pues digamos que tú ya entenderías por qué da negativo, ¿sí? O sea, Sí, no pasa nada. Si te da negativo, déjalo negativo. Profe, vale, pues. Lo importante sabe que es ahí que yo califico las unidades. ¿Listo? No me vayan a pasar ningún valor sin unidades. Dale, profe, sí. profe, disculpe, en ese punto precisamente es necesario tomar la imagen también o solo con los datos para la luz angular. No, ahí traten de poner los ángulos para que yo vea que lo hicieron para que yo tenga pues como el soporte de que están usando el programa. Solo es una foto inicial, una foto final con el ángulo. Ah, ok, profe. Profe, hay un compañero que está haciendo una pregunta en el chat. Ya miró. ¿Se la leo, profe? Aquí puedo mirar. Entonces Ok. Carlos me dice, profe, ¿cómo puedo hacer para que la medida de la línea me dé en centímetros? Porque, por ejemplo, me aparece la longitud en píxeles. Entonces, Carlos, lo que tienes que hacer es cuando vayas a calibrar, entonces si vas a estar calibrando con la línea, seleccionas, das clic derecho sobre la línea, y en el momento de calibrar te va a dar aquí muchísimas opciones. No sé si te da esto el computador o en dónde lo estás haciendo. Entonces, pues yo no veo lo de los píxeles que tú me dices ahí, pero pues aquí te dan las medidas que podemos utilizar. No sé, escribe a ver si, sí, que ya lo puedo hacer. Bien, pues no sé si hay algo más por ahí. De todos modos, pues yo estoy dispuesto siempre a responder preguntas, ya sea por celular o por la plataforma. Profe, una pregunta de su merced, ¿cuándo va a subir esta clase? Pues yo creo que mañana temprano. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, y ¿algo más? ¿Alguien más? Profe, el archivo final que vamos a subir a la plataforma más tardar el sábado puede tener un formato PowerPoint, Sí, también, no pasa nada. O sea, si lo pasas todos a PowerPoint, también es válido. pero en sí, ¿qué formato solicitaste, profe? No escuché. No, puede ser, la idea es que no sea un video, ¿sí? Porque si no va a pesar mucho. Puede ser o el Word, o puede ser el PowerPoint, o pueden ser el Word y el PowerPoint transformado a PDF. No hay problema en el formato. Desde que tenga todos los puntos que pido y que en video, pues está bien. Perfecto, profe, gracias. Bueno, no sé, creen, yo tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Eran lo que esperaban cuando les ofertaron el módulo? ¿No? ¿Creen ¿Qué que será, faltó profe? algo? Chicos, Profe, yo creería que sí, porque digamos que es como el análisis como tal del movimiento en algún ejercicio. Bueno, en este caso, digamos, cada quien lo aplicaría
al deporte o algún movimiento específico de la disciplina que practique o en la que esté trabajando. Entonces, digamos que yo sí esperaba eso, de pronto como retroalimentación, no sé, que las diapositivas no, pues digamos que no fueran tan largas. Yo entiendo que el tiempo era corto, pero digamos que si nos saturamos en un pedazo por eso, simplemente, pues digamos que ya al final, digamos que la manera de explicar tuya es muy buena, entonces digamos que por eso fue que entendimos, pero de resto me pareció súper bien. Bueno, gracias, Lizeth. ¿Alguien más Sí, quiere profe. retroalimentarme? Sí, También, profe, también digamos, dígame las cosas malas, que es lo que uno más aprende. digamos en la parte, lo que decía Lisette, en la parte de diapositivas, no tanto frente, o sea, las fórmulas nos sirven, pero sin embargo, para, digamos, nuestro deporte, digamos, el mío es natación, me gustaría saber Sí. más, digamos, los ángulos y todo frente al programa que no vea. Ujú. Vale. Pues ahí con respecto a eso, pues, o sea, a mí me gustaría, obviamente, en un seminario de estos de biomecánica, pues uno esperaría, y más si está como dirigido hacia los deportes, hacia una carrera como la de cultura física, pues esperar poder hacer un análisis de algunos gestos de muchos deportes. Pero pues como el tiempo es tan corto, o sea, son 3 sesiones, son 3 semanas de 6 sesiones, pues realmente pues, también me vivo corriendo, tanto en el análisis como en las diapositivas, y pues también me veía un poco de pronto colgado por tratar de primero adelantar o tratar de llevarles a ustedes desde lo más básico, que fue lo primero que vimos, que fue velocidad, aceleración, vectores, que son cosas que uno ve de pronto en el colegio, pero que son necesarias para el deporte. Entonces, por eso creo que el módulo de pronto no se le puede aprovechar tanto en el análisis final, pero si ustedes se llevan esas bases, pues ya van a poder hacer, o van a empezar a trabajarle en los diferentes programas solos y sabiendo por qué, ¿no? Porque a veces lo que uno ve es que la gente hace y hace y no sabe cuál es la teoría de fondo o qué fórmulas está utilizando o por qué las está utilizando o por qué es esa fórmula. Entonces, más que el análisis final biomecánico, pues será que se llevarán herramientas físicas que ustedes después puedan construir pues su propio análisis. ¿Algo más negativo? Bueno, chicos, un placer haberles dado este módulo. Espero que les vaya muy bien con las notas. De todos modos, pues si están inconformes, pues estoy dispuesto a revisar los trabajos con ustedes para pues ver si es posible cambiarlas, si no, pues ni modo. Y a la orden, si necesitan cualquier orientación con respecto a esto, a biomecánica, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias a usted. Profe, Gracias. profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Profe, muchísimas gracias. Con gusto. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Andrés. Gracias, profe, hasta luego. Vale, Esté Juan. bien. Muchas gracias, profe, por todo. Que Vale, esté muy Edwin. bien.